casa rural se define como el instrumento de trabajo del campesino, entendiendo como tal no solo el alojamiento del agricultor, sino también el de las cosechas, el del ganado y el del utillaje. La vivienda rural desempeña dos funciones fundamentales, una residencial y otra como célula de la explotación agrícola. La casa rural tradicional materializa las ideas religiosas, las tradiciones de construcción y las diferencias de poder de adquisición y consumo entre casas ricas y casas pobres. Así pues, la casa constituye un valioso instrumento de trabajo estrechamente ligado al sistema de explotación agrícola. Lo que aquí pretendemos realizar es un estudio panorámico de la casa rural en la zona de Tapia de Casariego. Empezaremos por estudiar su adaptación al medio y la naturaleza de los materiales, para pasar después a tipos de viviendas y cerrar con el estudio de unos ejemplos concretos. La influencia de los factores naturales se suele traducir en una serie de adaptaciones a ese medio. Entre la influencia de esos factores naturales vamos a considerar la adaptación al medio. La vivienda se supone que debe proteger del frío y del calor a sus moradores, así como de la lluvia y el viento frente a un clima no demasiado hostil. Estamos hablando de un clima oceánico templado húmedo, con oscilaciones térmicas no muy acusadas y una humedad relativamente elevada, 70-80% como media, más elevada en invierno y algo menos en verano. La lluvia impone una cierta inclinación a las techumbres y unos vanos no demasiado amplios, tanto por el frío como por el calor. Esta relativa dureza del clima y la pobreza de los materiales hace que los edificios no tengan vanos francos al exterior, por otro lado, bastante escasos en según qué puntos cardinales, debido a la fuerza de los vientos reinantes, el vendaval y el nordeste. En cualquier caso, se procuraba no ofrecer demasiados vanos al norte y noroeste debido a los vientos y a las precipitaciones. Los materiales de construcción son los que más evidencian la influencia del medio.
La geografía de los materiales utilizados es netamente local: losa de pizarra, piedra, y madera. El uso de materiales locales hace que los edificios estén bien integrados en el paisaje. Los materiales modelan las casas rurales, más si estos materiales son las propias piedras que más abundan en la zona. Esta piedra es el material más requerido gracias a su perduración. En piedra se construyen los muros que delimitan el espacio de la vivienda y las paredes maestras. La madera se utiliza para las vigas, generalmente el castaño, a veces el roble o el tejo o el boj. El roble es más resistente que el castaño al agua. El tejo, bastante escaso, también era muy buscado por su gran resistencia. Las vigas se empotraban en las paredes maestras, que eran paralelas, procurando que no fueran excesivamente largas. En cuanto a las paredes internas, solían hacerse de madera, a veces revestidas de barrotillo y cal, y modernamente en ladrillo, lo que representaba un progreso técnico en relación con el adobe o el tapial. Todo el exterior de la casa se hace de piedra, mientras que la carpintería de los vanos se hace de madera, totalmente enrasada, sin salientes, debido a la lluvia y al viento. La cubierta se hace con losa de pizarra, que es un material que abunda en la zona, sobre un esqueleto de madera que tenía que soportar lo más posible la humedad. Una vez delimitados los factores tecnoecológicos, vamos a referirnos a los factores humanos, como son tipos de viviendas, planos, orientación, dependencias. Las viviendas obedecen a dos tipos según las funciones que desempeñan: la casa bloque en altura y la casa disociada. La casa que llamamos bloque en altura supone básicamente que todas las dependencias se encuentran agrupadas bajo un mismo techo. Es un tipo de casa propia del pequeño propietario, de un modelo de agricultura de subsistencia. Podemos dividirla en casa elemental, en la que todo está en una gran estancia, o casa bloque en altura propiamente dicha, con una parte alta para vivienda y otra baja para granero y establo. La segunda, la que llamamos casa disociada, supone la existencia de varias dependencias en torno a un patio. Según la forma del patio, la casa puede ser de patio cerrado, que implica que todas las construcciones se encuentran pegadas delimitando un espacio cercado, o de patio abierto.
En la casa de patio abierto, las distintas dependencias se encuentran en torno a un núcleo. Es más propia de regiones de gran importancia ganadera. El tipo que predomina en la zona es una mezcla de los dos tipos propuestos, pues participa del primer caso, casa bloque en altura, al mismo tiempo que reúne características de la segunda con patio abierto. Características económicas y geográficas, se trata de una vivienda de 2 plantas, debido a actividades preferentemente ganaderas y por razones de organización del espacio con predominio de la pequeña propiedad. En planta baja nos encontramos con 2 modelos. El primero de ellos vemos que establece un pequeño hall de entrada que distribuye el espacio. Así, a mi izquierda se encuentra la puerta que da acceso al establo, mientras que a la derecha está la escalera que da acceso al piso superior. Al fondo se encuentra la cocina. El otro modelo del que hablábamos establece un pasillo central bastante ancho y a ambos lados la cocina y el establo. En la planta superior se encuentran las habitaciones y la sala, que suele estar encima del establo para aprovechar la calefacción de la cocina y de los animales del establo. Como las llama Valdés del Toro, a quien seguimos en estas explicaciones, esto es, pasillos y escaleras, suelen ser bastante amplios. Las habitaciones suelen ser 4, a veces 6, dependiendo del número de miembros de la familia. Suelen ser de tamaño reducido, con la ventilación y luminosidad suficientes. El salón comedor tenía una función social, puesto que en él solían hacerse reuniones familiares en épocas señaladas, como fiestas patronales o acontecimientos sociales o familiares de alguna trascendencia. La parte de arriba puede estar dividida en 2 dependencias separadas por la pared maestra o no presentar división, como es el caso. Es aprovechada muchas veces para almacén de patatas, habas, fruta o para acumular trastos viejos. Sin embargo,
La dependencia más importante en cualquier vivienda es la cocina por las implicaciones que tiene. La cocina es el núcleo principal de la vivienda, el lugar donde transcurre la mayor parte de la vida del grupo doméstico, sobre todo en invierno, menos en verano por el calendario agrícola y sus faenas. Es también el lugar más importante por el proceso productivo, donde se reponen las energías y se transforman, y en donde se recibe a los vecinos que son más allegados. Pero lo más céntrico de la cocina es el fuego y el lugar que ocupa. La cocina tradicional, que casi ha desaparecido, es el lar de leña, colgando encima la gran malleira de la que pende el pote, alrededor de la que se disponían unos bancos que a veces colgaban de la pared, lo mismo que la mesa que se recogía sobre unas cadenas. El pavimento de la cocina era de losas irregulares de pizarra, otras veces era de tierra apisonada. También en la cocina se realizaban trabajos colectivos como los esfollois. Pasemos a describir la casería en su conjunto, es decir, algunas de las dependencias y sus funciones, los elementos disociados. Lo más común que podemos encontrar es el cabazo, el horno con la bodega y el cabanón. Bastante frecuente es la caseta del pozo. Los almacenes de granos y frutos más corrientes son los cabazos de tipo gallego, sustentados por dos muletes de regular altura. Las paredes se cierran con unas rendijas que dejan pasar el aire para el oleo de los productos almacenados. Su orientación está buscada en la dirección de los vientos dominantes, a los que deben presentar la mayor superficie posible. Existen dos tipos de estos cabazos. Aquí tenemos uno de ellos. Ahora podemos contemplar el otro modelo del que hablábamos. En cuanto al horno, unas veces va adosado a la vivienda, con la comunicación por dentro. En otras ocasiones va separado de la casa, pegado a la bodega. El cabanón
aprovecha la pared de la cerca para levantarlo. Al lado tenemos el pajar, otra de las dependencias.